Ya, los datos del PIB, ¿dónde voy a colocar? Me voy a hacer una línea con unas flechitas como si fuera una dimensión. Cuando yo dimensiono, ¿qué simbolito me pone? O lo puedo hacer así, ¿no? Lo puedo dimensionar desde aquí, desde por aquí, desde aquí hasta aquí. No me reconoce el... Ay, ay. Ya, la idea es esa. Yo ya tengo aquí mi flechita. Ustedes lo pueden hacer así. Ya van a dimensionar su distancia para manejar como líneas independientes que hago. Ahorita esto es un conjunto. Yo selecciono eso, le pongo explode y ya mis líneas son independientes. Puedo editar el texto. Aquí puedo aumentar lo que son las progresivas, la cota, y esto va a ser la longitud vertical. Entonces, así yo he hecho hasta mi flechita y mi texto. Entonces pueden construir así. Así está grabando. Entonces, así yo puedo dibujar una flechita, una línea, y esto lo voy a acomodar aquí. No tiene, miren, las flechitas no tienen que traslaparse con ningún texto, entonces va a ir un poco más arriba. Esto va en la parte superior y el texto va aquí arriba. Aquí voy a poner los datos del punto de inflexión vertical, de este de acá, progresiva, cota y la longitud de curva vertical, que en mi caso estoy adoptando una longitud de 100 metros. Ya tengo esos datos, ya he identificado dónde está el punto, pero no sé las coordenadas. A ver. Ya, yo necesito saber la progresiva y cota del principio y del final. Ahora, hay dos métodos. Un método va a ser hallando como he hallado los datos del punto de inflexión vertical, o sea, proyectando sobre el eje X y el eje Y. Y hay otra forma que sería calculando. Entonces no les voy a pasar esta hoja que les he dicho que les voy a pasar, pero lo voy a calcular. Si alguien gusta programar sus formulitas aquí ahorita no está vacío, lo voy a hacer, entonces si alguien quiere lo hace así. Aquí voy a insertar los tres datos que tengo: datos del PI, la longitud de curva y las pendientes. Estos son mis tres datos de entrada, y lo demás me lo va a calcular todo, inclusive el replanteo cada 20 metros, que así debe hacerse. Ya tienen que hacer así. Y vamos a calcular las coordenadas del principio y del final. Eso sería calculando. Ahora yo lo puedo hacer gráficamente. Vamos a hacer el final, pero el método gráfico. Como hemos hallado las coordenadas del PIB, vamos a hallar de aquí. Entonces selecciono una línea auxiliar. Voy a hallar coordenadas del punto final, porque yo no conozco su progresiva ni su cota. Entonces, el mismo procedimiento de antes. Yo proyecto hasta insertar con el eje de las progresivas. Voy a medir la distancia. Cero. Ya, la distancia me dice que es 1.26. Entonces yo me anoto también no, ya no lo voy a anotar, directamente lo voy a poner en el plano. Entonces la progresiva va a ser 801.26, porque hasta aquí es 800 y esta distancia es 1.26. Entonces la progresiva va a ser 801.26. Progresiva del final de curva vertical, 0 más 801.26. Ya tengo la progresiva. Me falta la elevación o la cota. Entonces voy a proyectar una línea horizontal para cortar al eje de las alturas, al eje Y. Hasta aquí es 33.
Entonces la distancia que me falta para llegar ahí es esta. Entonces sería 3833.21. Nuevamente, como está exagerado 10 veces, está como se recorre aquí. Sería punto 21. 3833.21. Cota 3833.21. 3833.21. Esa sería la manera gráfica de hacerlo con el dibujo. Si a alguno le parece fácil así, lo puede hacer. Este de acá lo voy a hacer con el cálculo. Entonces, para el cálculo primero introduzco mis datos. Yo ya lo tengo anotado en una hojita, que la progresiva de mi punto de inflexión vertical de este de aquí, del PIB, y la progresiva es 751. Esto sí o sí lo tengo que sacar del dibujo. Este dato no conozco, sí o sí del dibujo. 3834.60. Ya, coordenadas del PIB es el primer dato. Los segundos datos son las pendientes. Mi pendiente de entrada era 3.12 y la de salida era menos 2.78. Para verificar, aquí está 3.12 y menos 2.78 con su signo más. Esto con su signo. Esto todavía lo voy a borrar. Vamos a programar o vamos a hacer los cálculos juntos. La longitud vertical estoy adoptando 100. Esos son los tres datos: coordenadas del PIB, pendientes y longitud. Y lo demás lo voy a calcular. Aquí ya está, pero lo vamos a calcular. Lo vamos a hacer desde cero. Sí, para que ustedes también, si alguien quiere trabajar así, puede hacerlo así. Ya, lo primero que calculo es este coeficiente A, que es la resta de las pendientes n menos m. Entonces coloco igual n menos m. Ya tengo el valor de A. Segundo, voy a calcular las progresivas y cotas del principio y del final. Primero del final haremos, que es lo que ahorita he hecho en el dibujo. Entonces la progresiva es... ¿Qué es más fácil hallar, la progresiva o la cota? Es más sencillo hallar primero las progresivas. ¿Por qué? Les he dicho que vamos a trabajar en un eje XY. Si vamos a trabajar en un eje XY. Ya, yo conozco la coordenada X de este punto. Donde está el PIB yo conozco ese X, la progresiva. Pero quiero hallar el X del final y el X inicial. Entonces, ¿cómo voy a calcular eso? A este X, a esta progresiva que tengo, le tengo que sumar esta distancia T. Se llama tangente también, tangente de curvas verticales o L medios. Entonces, para hallar el X final tendré que sumar L medios, y para hallar el X inicial tendré que restar L medios. Eso voy a hacer primero voy a hallar progresivas. Entonces la progresiva va a ser la progresiva del PIB de aquí del medio más L medios, o esta T es L medios, y entonces sería 100 dividido entre 2 y ya tendría la progresiva. Aquí le vamos a poner entre paréntesis T para que se entienda también. Es longitud de curva vertical, o 2T serían 2T o 2T vamos a poner. Ya, de igual forma para el inicial sería la progresiva del PIB menos L medios, 100 dividido entre 2 menos 100 dividido entre 2. Ya tengo progresivas y cotas. Esto puedo verificar. Aquí me ha salido 801.3 y haciendo con el dibujo me ha salido 801.26. Es cuestión de decimales, que el segundo decimal no me afecta en nada. Sí, no hay mucha diferencia con el segundo decimal. Ahora, ¿cómo voy a hallar las cotas? Esto
esto en clase les he explicado, pero a ver una vez más. Se forma un pequeño triángulo rectángulo aquí, donde yo conozco las coordenadas de este punto, conozco la elevación de mi punto de inflexión vertical. Entonces tengo que restar esta distancia de aquí, que en clase les he explicado que esta distancia era m%, la pendiente m de aquí, por una distancia x. X sería la base del triángulo, que en este caso la base del triángulo es la mitad de la longitud L medios. Entonces sería m% por L medios. Ya. La base del triángulo es L medios. Entonces la altura va a ser m% por L medios. Eso. Y del otro lado se formará también un triángulo. De igual manera va a ser un triángulo rectángulo. Pero en este caso la pendiente en este lado es n, ya no es m. Entonces esta alturita de aquí para hallar del punto final va a ser n% por L medios. Eso vamos a hacer. Eso en clases les he explicado. Si alguno no se ubica, aquí están las formulitas. Entonces la cota sería la cota del PIB, y tengo que restar porque el punto inicial y final están más abajo, están en un nivel más bajo, menos, para este caso que he dicho, m%. Entonces entre paréntesis coloco m, como es porcentaje, dividido entre 100 por L medios. L medios sería 100 dividido entre 2. Ahora tal vez esto ya lo han debido ver. Un detalle antes, un detalle. Aquí mis porcentajes están con un formato de número. Solamente es un número y yo aquí me pongo las unidades, ¿no? En este caso esto es un porcentaje, entonces yo escribo porcentaje, pero este es un número. Si alguno trabaja con el formato de porcentaje, esto ya ha cambiado. Aquí sería 3.12. Si yo le cambio el formato a la celda y le pongo porcentaje y escribo 3.12, dense cuenta que el símbolo de porcentaje ya me aparece dentro de la celda. Entonces aquí en mi operación ya no sería necesario dividir entre 100. Cuando el número sí es porcentaje, entonces aquí en la operación ya no divido entre 100. Cuando trabajo en el Excel, así se hace. Entonces, pero yo voy a trabajar como si fuera un número normal. Entonces la pendiente es 3.12. Esto está como número. Pero en mi operación yo quiero que ese número tiene que estar dividido entre 100. Entonces, como es porcentaje, lo divido entre 100. Ya tengo la cota. ¿Por qué está repintado esto? Ahorita les voy a explicar. La cota del final igual sería la cota del PIB menos, en este caso ya sería n%. n% dividido entre 100 por L medios, que sería 100 dividido entre 2. Aquí un detalle, como la pendiente es negativa, menos por menos me va a dar más. Lo haremos así. Miren, me ha salido un valor de 3835. La cota del PIB, este punto de acá, está 3834. Y esto de acá me dice que este punto está 3835, o sea, más arriba que este punto. Y no tiene sentido. Entonces en esta parte hay que realizar una pequeña corrección. Por el signo por el negativo de la pendiente, le puedo poner en valor absoluto a este porcentaje. Entonces voy a poner a ABS en valor absoluto al porcentaje. ¿Por qué en valor absoluto? Porque para una curva cóncava les voy a explicar igual qué cambios tienen que hacer. Entonces el signo negativo lo mantengo, pero para que sea positivo entonces pongo absoluto del porcentaje.
enter, y 3833 ya está más abajo del 3834. Ahora sí tiene sentido. Y entonces este numerito que hemos hallado, dense cuenta que es el mismo que hemos hallado gráficamente. Y ahora pareciera que es mucha cosa estar haciendo cálculos, ¿no? Van a perder tiempo programándose, pero ¿dónde está la ventaja? Al momento de hallar sus puntos aquí, lo van a hacer rápido, de canto. Obviamente se tarda, hay que tomarse un tiempo programando las celditas, pero después ya es bien rápido. ¿Dónde va a ser el 00? Les he dicho aquí. Aquí yo he puesto XY. Este punto voy a tomar como si fuera mi 00. Desde ahí voy a ir sumando 20. Entonces, todas las celdas de color morado son datos que yo tengo que introducir. Entonces aquí voy a poner 20, 40, 60, 80, 100. De ustedes no es un número exacto múltiplo de 10. Ahorita voy a suponer que mi longitud es hasta el 105 para el ejemplo, porque de ustedes no es un número entero. Entonces cuando lleguen al múltiplo de 20 más cercano, ahí lo cortan y este va a ser su longitud final. Ya, en progresiva, ¿por qué he pintado estos dos datos de amarillo? Porque de aquí voy a partir, son datos de partida para dibujar la parábola. En sí este igual sería pintadito amarillo. Estos dos datos son el 00 de mi eje de coordenadas. Desde aquí voy a empezar a dibujar mi parábola. Entonces, como dice progresiva, pongo igual y voy a hacer clic en el valor de la celdita que va a ser la progresiva inicial. Enter. Ahora sí, hay que programar las celdas. Esta celda tiene que ser 701 más 20. Entonces yo voy a poner progresiva inicial más esta celda de aquí, 20. Ahora, el Excel te lo jala las fórmulas. Si yo agarro aquí hay una crucecita y me lo jala. Pero me doy cuenta que aquí debería ser 741. Debería ser esto más esto. ¿Qué pasa? Que está jalando la celda de arriba. Cada uno está jalando la celda de arriba. Yo quiero que esta celda se mantenga. Esta tiene que ser constante, porque voy a sumar esta más esta. Luego para esta voy a sumar esta más esta. Después esta más esta tiene que aparecer aquí. Esta más esta aquí. Para hacer esa operación en física han debido manejar ya el Excel. Entonces yo tengo que anclar esta celdita. Este valor yo no quiero que se mueva. ¿Cómo hago eso? Nuevamente lo voy a borrar todo. Voy a poner igual esta celda, pero esta celda no quiero que se mueva. Lo voy a anclar. ¿Cómo se ancla? Con el simbolito de dólar. En los teclados está encima del número 4, entonces con Shift 4 introduzco un símbolo de dólar antes de la letra y después de la letra. Tengo que colocar dos simbolitos de dólar y ya está anclado esta celda. Ahora sí, más este 20 de aquí. Enter. Ahora si me acerco a esta celda, voy a la esquinita inferior derecha, me aparece esa cruz y lo estiro para que esa fórmula se copie a todos los números. Entonces si hago clic aquí, me dice que este se está manteniendo, más 100 va a ser aquí. Si me voy a la celda final, ve, se sigue manteniendo. Este de aquí no se está moviendo, solamente está sumando lo que está en las celdas moradas. Ya, ahora el siguiente paso, mi fórmula, ¿qué me dice? A ver, vamos a explicar la fórmula. Les he explicado en clases, pero una vez más. La fórmula me dice que para hallar la cota de la curva, o sea, para poder dibujar mi parábola, ¿de dónde parto? Parto de la cota del principio de curva. ¿Cuál es mi principio de curva? Es este punto. Entonces voy a partir desde este punto. Entonces estaría aquí, estoy ahí. Me dice que desde ese punto tienes que sumar m por x, me dice. Entonces m por x, ¿qué es? A ver, yo quiero hallar este puntito que está aquí en el dibujo. Quiero hallar este x. ¿Qué les había dicho que es m por x? Primero, la tangente. Primero yo tengo que extender mi tangente ahí. Entonces voy a formar un triángulo rectángulo. M por x, ¿qué es? Es la distancia desde la tangente hasta
hasta esta horizontal de ese triángulo rectángulo que se forma. Ya les he explicado, ¿no? Pero nuevamente recalcarles, esa altura va a ser m% por x. El x va a variar. Este x yo voy a darle valores de 20, 40, 60. Ya entonces esta alturita va a ser m por x. Ya yo quiero hallar este puntito rojo, ¿no ve? Una vez más. Tangente. Ya. Con m por x voy a subir hasta la tangente. Entonces voy a estar en este punto. Pero para llegar a la parábola, para este puntito que me interesa, tengo que restar esta distancia y. Entonces el caminito es partir de aquí, subir hasta la tangente y bajar. Entonces esto es una suma y esto es una resta. Una vez más, esto va a ser una suma y para bajar hasta el punto de la parábola voy a restar. Eso me dice la ecuación de ahí. Ya parto del punto, sumo esta distancia, voy a sumar la distancia de aquí hasta la tangente y me dice le vas a restar esto, que todo esto es y, es esta y de aquí. Esa formulita me calcula las alturas de la tangente hasta la curva. Ya debe estar claro, lo he repetido varias veces. Entonces eso voy a calcular. ¿Para qué? Lo que va a variar es el x. Entonces aquí el m tiene que ser constante. Entonces voy a seleccionar igual, como es porcentaje, m dividido entre 100. M dividido entre 100 por x. M dividido entre 100 por x. He seleccionado, esto es m, por si acaso, m dividido entre 100 por x. En este caso x es 0. Enter. Pero esta celdita, como yo quiero que el m se quede anclado porque va a ser el mismo para todos, le pongo los simbolitos de dólar antes y después de la letra. Y entonces voy a jalar con la cruz la fórmula a toda la columna. Ya he calculado m por x de la fórmula. Ahora tengo que calcular, puedo calcular la cota tangente. ¿Cuál es la cota tangente? Una vez más, perdón que haga tantas veces, pero la cota tangente va a ser esto. ¿Cuál es la tangente? La tangente es la línea recta. Entonces yo estoy llegando hasta este puntito, hasta ahí. Al sumar m por x voy a llegar ahí. Después voy a tener que restar el y. Entonces la cota tangente va a ser la cota del punto del principio de curva más m por x. Ahora yo quiero que la cota también va a ser la misma para todos. Entonces la cota la debo anclar. El m por x va a ser diferente, entonces eso lo dejo. Entonces lo jalo esto y estas son las cotas tangentes. Ahora voy a calcular el y, que es este término de aquí, o el y solito es esto, es a sobre 200L por x. Entonces el a, ¿cuál es? Este es el a. Como el a yo quiero que sea el mismo, no va a variar el a, siempre va a ser el mismo. Quiero que esté anclado, le pongo simbolitos de dólar. Sería menos paréntesis a dividido entre 200 por la longitud total, la longitud de 100. Selecciono la celda del 100 y el 100 tampoco tiene que variar, o sea, lo voy a anclar porque para todos mis cálculos quiero que se mantenga ese 100. Lo que sí varía va a ser el x, entonces le voy a colocar por x al cuadrado. Entonces por x, x por x le voy a poner x y voy a decir lo mismo, x al cuadrado. X por x, enter. ¿El x lo voy a anclar? No, porque el x es variable, va a variar. Ya está la formulita, esta formulita es la formulita del y. Lo estiro a todas las filas y ya tengo el valor de y. Algo está mal, algo está mal.
Ya, esto debería ser dividido entre 100. No, algo estamos haciendo mal. ¿Qué ha pasado? Ya nuevamente, igual negativo dentro del paréntesis A, este valor de A, dividido, lo voy a poner entre paréntesis. Por eso ha salido algo incoherente. 200 por la longitud. Ahora el A no va a variar. Le tengo que poner el símbolo del dólar. Este tampoco va a variar. A y L van a ser constantes. No quiero que se muevan. Por por x por x, que va a ser x al cuadrado. Ahora sí lo estiro y ahora sí está bien. Hace rato me daba algo incoherente. ¿Por qué? Porque no he puesto paréntesis. En el Excel hay que poner paréntesis para que mis cálculos estén correctos. Ya, ahora para la curva, para la cota de curva X va a ser la tangente menos esa altura Y. La altura que llega hasta la tangente, la cota tangente menos esas alturitas Y. Enter. Y listo. Sí, está bien. Ahora, para yo darme cuenta si está bien mi curva, puedo insertar un gráfico. En física 1 ustedes ya han hecho tratamiento de datos, saben insertar gráficos. ¿Cómo inserto gráficos? Pongo insertar, busco aquí una distribución de puntos que tenga curvas. Este de aquí me sirve. Lo acomodo a un ladito y voy a seleccionar datos. Voy a dibujar dos gráficas. Entonces la primero voy a dibujar la recta tangente. Entonces le voy a poner tangente. Esa recta tangente, los valores de X van a ser estos valores de aquí. Y los valores de Y van a ser la cota tangente. Aceptar y vean, ya se ha dibujado mi recta tangente. Ahora para dibujar la curva, clic derecho, nuevamente seleccionar datos y voy a agregar una nueva línea. Esta ya va a ser la curva vertical. Los valores de X van a seguir siendo los mismos, estos de aquí. Y los valores de Y van a ser la columna que dice cota curva. Le coloco aceptar y ya se ha dibujado mi tangente y mi curva. ¿Qué es lo que yo quiero hallar? Quiero hallar esto. Esto es lo que estas serían mis coordenadas. Mi coordenada X, mi coordenada Y. Este sería el Y. Ahora una vez que me programe, yo puedo usar esta hojita para otra curva que tenga. Claro, le saco una copia. Le voy a sacar una copia a esa hojita. Y sobre la copia yo voy a poner los datos de la siguiente curva que tenga. Solo coloco los datos. ¿Cuáles son los datos? Las celditas moradas, solamente eso. Lo demás ya se va a calcular solito, ya no tengo que tocar absolutamente nada. Lo único que tienen que tener cuidado esto, que llegue hasta su punto de su longitud vertical de ustedes. Entonces quizás es un poco más moroso programarse, pero al final tienes todo y ya para hacer la siguiente curva solamente es cambiar datos. Ya, ahora le voy a sacar una fotito a esto. ¿Para qué? Para dibujar. Estos pares de números tengo que dibujar. 0,3833, 20,3833.55. Esos pares de datos voy a dibujar. Estos son mis puntos. Estos son los puntos. Este va a ser un punto con este. El 20 con este va a ser otro punto. El 40 con esto va a ser otro punto. A ver, quizá lo puedo hacer así para que se note.
un ratito lo ocultaremos esto. Ya, estos son los pares de puntos X y Y que tengo que dibujar aquí. Ya, ¿cuál va a ser el origen de mi sistema de coordenadas? Estas líneas auxiliares verdes lo voy a borrar para no confundir. Yo les había dicho que el origen de mi sistema de coordenadas es el principio de curva, este punto. Es decir, este va a ser el X y Y. Seleccionaré un layer rojito. Ya con esto voy a hacer para que se note. Entonces es como si tuviera un sistema cartesiano donde aquí está mi eje X y aquí está mi eje Y. Lo voy a borrar después eso. Ya tengo los puntos para dibujar mi curva. Primero es el 0 en X. El 0 en X va a ser ahí mismo. Ahora tengo que ubicar el 3833.04, que debe ser este mismo punto. Ese mismo punto es el 3833.4. Y el primer punto del 0, el primer punto es el principio de curva, ¿sí? Antes. Está bien, 3833. Esta línea de aquí es la cota 3833. Cuidado que se confunda, ¿sí? Mi eje de coordenadas no es esta línea de aquí. Esta línea de aquí es la cota entera. Es la línea 3833. Mi eje cartesiano estoy poniendo sobre el puntito del principio de curva. Desde aquí voy a dibujar. Entonces trazo una circunferencia de 20. 20 me intersecta aquí. Borro la circunferencia grande. Voy a poner un puntito aquí. Un puntito. Ya, la distancia de aquí a aquí es 20. No muy grande. Voy a poner una pequeña circunferencia. ¿Para qué? Para no confundirme y borrar esto. Hasta aquí es 20. Ahora yo tengo que hallar la cota 3833.55. Yo sé que esta línea plomita de aquí es la 3833. Me falta .55. Entonces voy a trazar no sobre esta línea de aquí, sino que desde la línea ploma. Me falta .55. Entonces va a ser una circunferencia de 5.5. Aquí me voy a trazar una línea vertical de guía. Ya, pero la altura la mido desde la línea ploma. Me falta 5.5, ¿no? Es .55. Ya, ahora este puntito lo voy a mover desde aquí hasta aquí. Este es el primer punto de mi parábola. Entonces ese es el trabajo que tengo que hacer. El segundo punto va a estar a 40. Entonces desde el origen de coordenadas que me he puesto, ahora haré una circunferencia de 40. El 40 está aquí, donde se intersecta la circunferencia con esta línea. Desde aquí yo me trazo una línea vertical auxiliar, que después lo voy a borrar. Ya sobre esta línea tengo que ubicar mi puntito. Incluso la puedo bajar un poquito más. Me conviene que intersecte también la línea plomo. Ya, yo observo mi tablita en Excel y me dice que el 40 está en el 3833.88. Entonces desde la línea ploma me falta .88, que sería 8. No es .82, sería 8.2. Entonces aquí en este puntito donde se intersecta la circunferencia con la línea vertical guía que me he puesto, estaría el otro puntito de la parábola. Yo ya tengo dos puntos. Entonces este es el trabajo que tienen que hacer. El siguiente va a ser a una distancia de 60. Entonces trazo una circunferencia de 60.
sobre esta intersección de la circunferencia con la línea horizontal me trazo una línea vertical que me va a servir de guía. Lo borro esto y mido la cota no desde la línea roja, desde la línea ploma, porque esta es mi cota entera, es más fácil ubicarme de ahí. Para el 60 me dice que es 33.85, entonces me falta 8.5. 8.5. Aquí estaría el otro puntito de mi parábola. Ahora, si yo quería calcular la mitad, puedo darme un X que sea la mitad de mi parábola, un 50, que va a estar entre el 40 y el 60. Pueden hacerlo, sí, pero ya va a ser suficiente con los puntos que tengamos. Por último voy a hacer en mi caso esto solamente era como ejemplo. De mí yo solamente llega hasta el 100. Y el 100 va a ser... No, el 80 falta, el 80 falta. Me falta un punto más. Desde aquí una circunferencia de 80, donde se intersecte esta línea con el eje horizontal, trazo una línea vertical, que me va a servir de guía. Ya después borro la circunferencia y voy a identificar la altura. En 80 es 33.65. Entonces la cota, ¿desde dónde mido? Desde la grilla entera más próxima que tenga, en este caso desde aquí, siempre de la línea de la grilla, es .65, entonces 6.5. Aquí estaría el puntito de mi parábola. Ya, y el 100 va a ser el último punto que tengo, entonces va a coincidir con este punto del final. En este caso ya tengo 4 puntos. ¿Cómo puedo dibujar mi curva? Ahora sí voy a utilizar el layer de rasante que tengo. Con ese layer los tramos rectos, como han hecho en el alineamiento horizontal, lo vuelven a trazar, ¿sí? Hasta aquí sería un tramo recto. Hasta aquí sería un tramo recto. Para su curva, ¿qué van a hacer? Pueden utilizar el spline. Entonces selecciono el spline y vamos a ver si funciona, porque cuando hemos hecho la triangulación es lo que pasa, la curvatura lo exagera. Y voy a seleccionar estos puntos que tengo. Selecciono los puntos y lo está dibujando bien. Selecciono el punto final, enter, y vean que ha pasado. Este lugar ha salido deformado. Una vez más. Eso es lo malo del spline, que te exagera mucho el grado de curvatura que tiene. Ya. Miren qué pasa si yo lo muevo. Depende de donde yo haga clic o lo deje, se sigue moviendo aquí atrás. Entonces, antes de hacer escape, tengo que fijarme que este último tramo no esté así, digamos, o ahí. Entonces salgo por ahí y recién hago escape. No, o sea, se ha perdido. Ya. ¿Qué van a hacer? Van a hacer un pequeño clic más aquí en su tramo recto, cosa de que para que no haya esa deformidad en el último tramo. Entonces hacen clic por aquí, un clic más pueden hacer por ahí y ya tiene forma de parábola. Entonces ya estaría dibujada su curva vertical. Ya tendría la curva vertical. Ahora hay una segunda forma, les he dicho en principio. Si a vos te da flojera estar haciendo esto, no programar cada celita con su fórmula,
Yo les voy a pasar esto. ¿Esto qué es? Es solamente la fórmula. Sí, solamente está programado la fórmula. No te lo va a calcular progresivas y cotas del principio ni del final. Y no te lo va a calcular una planilla. Aquí qué datos tienes que poner, lo mismo. En este caso solamente nos interesa saber la cota del principio de curva vertical. Como no lo vas a calcular, lo tienes que sacar del dibujo. Entonces, este punto ya sabemos cómo hallar. Entonces, si quieres saber su cota, ¿qué vas a hacer? Tienes que proyectar sobre tu eje y vas a medir esto y vas a identificar su cota. En nuestro ejemplo, ¿cuánto era? Era del principio de curva vertical, era 3833.04, es este dato. Mi longitud es 100, las pendientes son estas, el valor de A es esto. Y eso, tendrías que meter estos datos. Esto tendrías que sacar del dibujo, esto ya sabes, esto ya sabes. Aquí no está programado, lo vamos a hacer. Vamos a programar solamente la fórmula. Y ya, lo mismo que hemos hecho hace rato. M por X, ¿qué sería? Sería esta pendiente, como es porcentaje, lo divido entre 100. Aquí ya no tengo que anclar nada porque es una sola operación que voy a realizar. Ya no le pongo los simbolitos del dólar, nada. Esto sería M por X. ¿Cuál es X? Es esta celda de aquí. La cota tangente, ¿qué es la cota tangente? La cota tangente es la cota del principio de curva más este M por X. ¿Qué es la Y? La Y es esta formulita de aquí, que es menos paréntesis, paréntesis, A, el valor de A está aquí, dividido entre, le voy a poner paréntesis porque si no, hace rato me daba una incoherencia. 200 por L, la longitud es esta de aquí, 200 por L por X al cuadrado. Y yo le voy a poner X por X porque para hacerlo más rápido, X por X es X cuadrado. La cota de la curva, ¿qué va a ser? Va a ser la cota de la tangente menos Y. Entonces, ¿cuál sería el trabajito que yo tengo que hacer aquí? Esta celda de aquí es la que voy a variar. Entonces, es más sencillo programarlo. Tal vez les parece más fácil así. Para el valor de 20 me da este punto, que es 30. Vamos a comparar ya. 3833.55. 3833.55. Está bien para 20. Y entonces haré para 20. Entonces voy a ubicar ese punto. 20, esto. Me voy al civil. Voy a dibujar ese punto. Y va a ser ese puntito que está aquí. Igual lo mismo. Voy a trazar un eje de coordenadas donde el origen va a ser el principio de curva. Voy a identificar ese punto. Para el siguiente, este tendré que cambiar a 40. Lo va a calcular automáticamente. Entonces voy a identificar 40, esto en el civil 3D. Una vez que haga eso voy a poner 60. Entonces el trabajo es hacerlo aquí uno por uno. Y eso. Eso sería, muchachos, para dibujar sus curvas verticales. Eso sería para la curva convexa. Ahora, en la curva cóncava hay un detalle. Solamente tienen que cambiar el signo. A ver, aquí lo explicaré. Hemos hecho la convexa. Sí, hemos hecho la convexa. Ahora qué flojera está haciendo. Convexa, cóncava. Copiar.
Ya vamos a hacer una comparación. ¿Qué deberían cambiar en sus fórmulas? Va a cambiar el signo. ¿A qué me refiero? A esto y esta formulita. Una última vez. En la curva convexa, esta era mi tangente. ¿Cuál era el camino que yo seguía? Primero iba de aquí a la hasta la tangente. Primero iba de aquí hasta la tangente. Después de la tangente restaba a la distancia y. Entonces mis signos en mi ecuación eran más y menos. ¿Por qué? Porque primero sumaba ese mx, sumaba mx y restaba el y. Ahora para la curva convexa, ¿qué pasa? Digo, para la curva cóncava. En este caso mi tangente está yendo hacia abajo. ¿Cuál es el camino que yo sigo? Primero, mi nivel de referencia estaría aquí. De aquí este es mi nivel de referencia. En este caso mi nivel de referencia es aquí. Entonces en este caso ¿qué camino tomo? Primero voy a bajar. Bajo hasta la tangente y luego voy a tener que subir hasta la curva. Entonces mis signos primero van a ser menos. Primero voy a tener que bajar. Primero voy a bajar, voy a restar menos. Y después voy a tener que subir. Entonces voy a poner más. Se entiende, ¿verdad? En este caso, como la curva es cóncava, primero bajo hasta la tangente, luego subo a la parábola. Bajo hasta la tangente, subo a la parábola. En este caso, subo a la tangente y bajo a la parábola. Por eso primero más y luego menos. Entonces ese es el criterio de los signos en las fórmulas. Entonces los que se programen, los que ya han hecho para una convexa, le sacan una copia a su hoja. Solamente van a cambiar estos signos aquí. Mostrar todo. ¿Qué cambiaría esto de aquí? Primero, si fuera cóncava ya no sería menos, sería más, porque primero bajo y luego subo. En este caso ya no sería más, sería menos. Esos dos signos tengo que cambiar, lo estiro y ya tendría un comportamiento como de convexa. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Es los signos, estos dos signos de aquí, de la fórmula. Y los datos van a introducir de la misma manera, pero esta parte. Si esto es más y esto es menos, como estaba hace rato, cóncava y convexa. En esta parte igual, lo mismo. Esto ahorita está para una curva convexa. Está para una curva convexa. Entonces para una curva cóncava le cambiaría el signo aquí. Primero menos y luego más. Eso es lo único que deberían cambiar. Ahora esto se los voy a compartir tal vez para que hagan, pero para su examen, si alguien sería que se programen y para el examen yo le voy a decir al ingeniero que les he explicado esto y para que no estén calculando ese rato. Para el examen van a tener tiempo hasta ese entonces para programarse, entonces pueden hacer esto. ¿Por qué? Porque te va a dar todos los pares de puntos que necesitas. Eso es un poco largo, pero esa es la manera correcta de hacer la curva. Entonces de esta manera van a dibujar sus curvas verticales de la rasante. Y hasta ahí sería la parte de acomodar en el plano tanto el alineamiento como el perfil, lo vamos a hacer en otro video. Además que sobre su planito del alineamiento hay que aumentar dos tablitas de coordenadas y de progresivas. Eso les explico en otro video, muchachos, y por el momento hasta aquí.
una vez que ya tengan una vez que ya tengan dibujado su perfil y la rasante, tienen que hallar las cotas. ¿Cómo hallamos las cotas? Sencillo, del perfil supongamos que ya lo tienen dibujado, digamos que ya lo han sacado. Para las rasantes lo mismo, cada 20 metros. Supongamos que quiero saber este de aquí, que va a ser en el 20. Identifico a qué altura estoy, aquí estoy a 35. Entonces esa cota va a ser 35.38, 3835.38. 3800. Ay, no, aquí está desfasado el dibujo de mis progresivas. Tengo que arreglar eso. Ha pasado algo. Mis cotas están bien. Esto lo he copiado mal. Esta sería la progresiva 00. La voy a revisar, pero la cuestión es que así se halla a las alturas. 3835.38 para este punto. 3835.28. Y así para el siguiente punto. Para este de acá, este igual es 35, entonces tendré que dimensionar la altura que me falta para llegar hasta la rasante. Entonces va a ser 3835.78. Y así para cada punto. Igual en la curva. Y con eso ya estaría concluido su alineamiento vertical. Y como les digo, para acomodar en el plano vamos a hacer el video exclusivamente de qué cosas debe tener el plano, cómo lo van a hacer. Y eso, hasta ahí muchachos. Espero que les sirva. ¿Dónde estás?